Buenas tardes, Camila. Buenas tardes. Esperémosle unos minutitos si se conecta tu otra compañera y comenzamos.
Muy buenas tardes. Vamos a comenzar, si me escuchan. Ya, ¿me pueden confirmar con el OK? Justo para... Chévere, Daisy Camila. OK, comenzamos el día de hoy. La anterior clase yo les había ya presentado en la unidad uno lo que estábamos trabajando. Ya vimos lo que era general, tipos de estadística, estudios descriptivos, y estábamos trabajando con esta norma técnica, la 283. Ok, habíamos visto la primera parte de la norma, la vimos desde la mitad, justamente determinando primero el tamaño de la muestra, que lo tenemos aquí, determinación del tamaño de la muestra, justamente para definir el valor que podía tener mi población. Como factor importante teníamos que analizar el nivel de confianza con el que íbamos a trabajar. Y teníamos tres escenarios con los que podíamos trabajar el nivel de confianza: 99%, 95%, 90%. Y también vimos los métodos, los 7 métodos de muestreo, viendo los muestreos probabilísticos, que tenemos el muestreo aleatorio simple, tenemos el muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado, muestreo aleatorio por conglomerados. Con la particularidad, habíamos comentado que todos los muestreos que van a ser aleatorios tenemos que generar la selección de forma aleatoria con el apoyo de una computadora y la función de aleatoriedad. Y los no probabilísticos, los métodos de selección de la muestra no probabilísticos, con el muestreo casual, el muestreo intencional y el muestreo de cuotas. Bien, entonces definido el tamaño de la muestra y definido el método, nosotros podemos empezar a conversar sobre el instrumento. Para el método estadístico, nosotros podemos levantar la información principalmente con este instrumento que lo denominamos encuestas. ¿Ok? La norma, la NTP 283, justamente abarca este tipo de contenido, y ahora vamos a ver la primera sección que no la habíamos revisado. ¿Ok? Em, la valoración de las condiciones de trabajo se utilizan dos clases de métodos que son complementarios: los métodos subjetivos y los métodos objetivos. Ventajas que tenemos al aplicar encuestas: permite planificar previamente qué es lo que se va a preguntar, de tal manera que asegura que no se olvidarán los puntos más importantes y que apreciarán tanto como se deseen en las preguntas. Es más económica que otras técnicas, puesto que permite su aplicación masiva, es decir, que se pueden encuestar a una gran cantidad de número de personas con el mismo instrumento. Eso es algo interesante porque cuando aplicamos otro método, por ejemplo, el método cualitativo de las entrevistas, nosotros tenemos que alcanzar un número de personas, un número de tiempo, y eso puede ir variando. En este caso es un solo instrumento y podemos hacer una aplicación masiva en cortos periodos de tiempo. En el caso de variables complejas, la encuesta permite desglosar estas variables en distintos aspectos de la misma, de tal manera que a través de diversas preguntas se puede conocer una variable compleja. Si es que quiero, por ejemplo, preguntar lo que habíamos hablado, un lanzamiento de producto, podría preguntar cuál va a ser su funcionalidad, cuál va a ser su diseño, su color, incluso llegar al tema de cuál es el costo que podría la persona desear, ¿no? O estaría dispuesta a pagar. La encuesta permite la comparación entre otras investigaciones sobre este tema serializado. Además, pueden derivarse estudios posteriores que profundicen o amplíen el tema en cuestión. Inconvenientes. Elaborar una encuesta es una tarea compleja que requiere prestar atención a numerosos detalles. La encuesta requiere la colaboración del interesado. Esto conlleva que los resultados de la misma estarán en función del número de personas que respondan con y de precisión y sinceridad. Aquí es lo que hablábamos del valor de P y Q, por eso lo poníamos con 0,5, porque puede que nos digan una respuesta correcta o puede que nos estén no respondiendo con sinceridad. La encuesta no se adapta a las diferencias individuales, tiene que ser general
y es fijo y no debe variarse. Si yo empiezo con un instrumento con 10 preguntas, ese instrumento tiene que permanecer con las 10 preguntas y no lo puedo cambiar ya una vez que empecé el proceso de levantamiento de información. Y la encuesta da una información puntual. Eso quiere decir que los datos se obtienen, están sometidos a cambios de tiempo. Ejemplos en los que aplicamos estas encuestas, yo les había mencionado que el INEC es el organismo principal y bueno, ustedes son administración de empresas, así que interesante que conozcan el directorio. Nosotros entramos aquí a la página de estadísticas y censos y vamos a ingresar para que vean el instrumento en el que se levanta la información de estadísticas del Ecuador, sobre todo para el área que a ustedes les interesa, que es la de las empresas. Ya, recuerden que teníamos en el menú estadísticas por tema, estadísticas por fuente, geográficas, visualizadores. Si nosotros vamos a estadísticas por tema y vamos a estadísticas económicas, la anterior clase vimos las sociodemográficas con la población, ahora vamos a ver en estadísticas económicas y vamos a revisar, por ejemplo, las estadísticas de las empresas. ¿Ya? El REM, bueno, aquí tenemos el Censo Nacional Económico, encuestas a empresas, comercio interno, estas son un poquito más puntuales, pero el REM es el registro estadístico de empresas. Vamos a darle clic al registro y bueno, aquí vamos a ver, voy a abrirles los primeros resultados, el boletín técnico. Ya, entonces, ¿qué registros estadísticos tenemos? Por ejemplo, los resultados están casi fresquitos. Este es el corte de abril del 2026 que analizó la información estadística de 2025. ¿De acuerdo? Tiene que ser año fiscal caído. Aspectos metodológicos. ¿Qué es el REM? El REM es el registro estadístico de empresas. Se cruza información o se cruza la base de datos que nosotros tenemos de fuentes como el SRI, Ministerio de Educación o Minedec, Banco Central, con las super de compañías, las super de bancos, las EPS o las economías populares y solidarias y en encuestas que ya va teniendo historial el INEC. Así se conforma el registro estadístico de empresas, el REM. ¿Qué consideraciones se ha tenido dentro de este estudio? A partir del año 2023, la periodicidad del registro estadístico de empresas es semestral. O sea, nosotros tenemos dos publicaciones. Generalmente es en abril y en octubre. Se publica en el mes de abril. Ah, y sí, aquí está, perdón. Aquí está en el mes de abril y en el mes de octubre de cada año. Porque existe un calendario estadístico. Eso es importante porque la política pública, el presupuesto que habíamos conversado en la anterior clase, se maneja a través de los presupuestos y los presupuestos se asignan en base a un calendario que se va levantando información para tomar esas decisiones. Tiene tres tipos de base de datos. La provisional, cuando todavía no se cruza toda la información, sino solo se está trabajando con ventas al año. La semidefinitiva, ya cuando se dispone información de todas las variables. Y la definitiva, ya cuando hemos cruzado todos los establecimientos que disponen la información completa y final de todas sus variables. Ok, la base de empresas profesional de REM, cuyo periodo de referencia es 2005, considera como activa una empresa siempre y cuando haya reportado ventas en el SRI y o pertenezca a RIMPE y Registro de Importaciones y Exportaciones. Ahora, voy a mostrarles la ficha metodológica. Ya, aquí está la ficha metodológica. Aquí está resumida. Ya vamos a ver la ficha completa. Pero nos dice que el universo van a ser todas las empresas y establecimientos a nivel nacional registrados en el SRI. ¿Cuál es la cobertura? Se tiene una base de 1.196.545 empresas y 1.465.933 de establecimientos del 2024. Y la base provisional del 2025 es 1.204.276 empresas. La cobertura geográfica trabaja a nivel provincial, cantonal, parroquial. Y la cobertura de las actividades económicas habíamos
conversado, me parece, con ustedes los del SIU. No sé si conocen cuál es el SIU, ¿no? Si es que nosotros, no estoy seguro que les haya comentado esto, pero el SIU es la clasificación internacional. Ustedes en el SRI, cuando quieren sacar un RUC, les va a clasificar la actividad económica. Entonces, el CIU 4.0 es la clasificación nacional que tenemos de las actividades. En base a esto se agrupa también toda la data que se va generando del SRI. Nosotros vamos a ver que son 6 niveles. El primer nivel está codificado por una letra, en este caso es la A, y me habla del grupo de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Y nosotros podemos ir leyendo los códigos de esta manera. Vemos el nivel uno como A, agricultura, ganadería y pesca. Nivel 2, agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexos. Y aquí viene su descripción. Nivel 3, cultivo de plantas no perennes. Nivel 4, cultivo de cereales, excepto arroz, legumbres. Nivel 5, cultivo de cereales. Y nivel 6, cultivo de trigo. Entonces, estos 6 niveles, ¿por qué es importante? Porque la actividad económica, dependiendo de lo que yo me vaya a dedicar, me van a asignar un código SIU, que es este código que ustedes ven en estos dígitos. Por ejemplo, para el cultivo de trigo, el código A0111.11. Si ustedes se van a dedicar a otra actividad económica, pongamos Control Find y busquemos una actividad de, son administración de empresas, así que comercialización. Ya, digamos que voy a comercializar motocicletas. Entonces yo voy a las actividades de comercialización, explotación de minas y canteras, no. Actividades de oficina, actividades de consultoría de gestión, por ahí podríamos estar viendo, pero todavía no es de todo. Investigación y desarrollo en campo de las ciencias de las humanidades. Tampoco realización de campañas de comunicación publicitarias y otros servicios de publicidad. Quiero comercialización de... Espera, busquémosle como motocicletas, por ejemplo. Motocicletas. Ya, digamos que voy a poner una comercializadora de motocicletas. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tienen esta actividad, la C281, fabricación de motores, turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos de entretenimiento y motocicletas. Ya, esa no sería mi código. Entonces, seguimos buscando, fabricación de motores, servicios de apoyo en la fabricación de motores, fabricación, toda la clasificación C, estamos hablando de fabricación de motocicletas. En el 6 estamos con servicios. Aquí dice comercio al por mayor. ¿Ya? Entonces, miren, la categoría G me habla de comercio al por mayor y al por menor. Reparación de vehículos, motores y motocicletas. Entonces, ya ahí puedo buscar comercio y reparación de vehículos, motores y motocicletas. Y yo puedo seguir buscando mi actividad. Y aquí dice venta de motocicletas. Miren. Entonces, ¿cuál sería mi código SIU? El G454001. Ahí vamos a poder ver específicas o si es que quieren dedicarse a partes y piezas o accesorios para motocicletas, vamos a tener otro código. Si es que yo quiero solo comercialización de motos, me puede servir esta perfectamente, la G454001. Entonces, así debemos entender cómo va la clasificación SIU de las actividades económicas. El periodo de referencia 24-25 y la fuente de actualización de ventas, lo que tengo en el SRI. Vemos los principales resultados. Si nos preguntan cómo es el Ecuador a nivel económico, los datos ya me van a dar una visión de cómo está la economía en Ecuador. Entonces, por sector, primero vamos a ver por tamaño de empresas, nos da si es una empresa grande, que se considera ventas mayores a 5 millones y 200 trabajadores en adelante. La mediana se clasifica en A y en B. Diferencia en las ventas de 1 millón a 2 millones para la mediana A y de 2 millones a 5 millones para la B. Y en el caso de la A de 50 a 99 trabajadores y en la B de 100 a 199 trabajadores. La pequeña con ventas de 100.000 a 1 millón y trabajadores de 10 a 49. Y la micro, ventas menores a 100.000 y de 1 a 9 trabajadores.
tamaño de la empresa. Sector económico, tenemos los siete sectores que ya vimos y vimos, por ejemplo, el caso este que encontré que les propongo de las motos del G4540, venta de motocicletas, estaría en la parte de comercio. Bien, vamos a ver los resultados. Primero veamos variable de resultados, en este caso son ventas, y vamos a ver los principales resultados. Entonces, ¿cómo está conformado el registro de empresas del 2025? Fíjense, en color azul, o bueno, este medio morado, perdón, está el 50,2% que pertenecen a RIMP. ¿Qué significa RIMP? Empresas que declararon bajo el régimen impositivo, no declaran ventas ni plazos de empleo registrados de seguridad social, no registro de importaciones o exportaciones. Y la B, plazas de empleo registrado, vamos a ver que está en un 37,4. Entonces, veamos el Ecuador cómo está a nivel de su estructura. Veamos por número de empresas. Aquí hay y aquí es cuando yo me refiero a que las gráficas deben ser sencillas. Quiero que un poco vean que la gráfica es una línea que tiene abajo los años. Entonces ya cuando veamos estadística descriptiva vamos a entender que una línea me va a representar la tendencia y se usa preferentemente con series de tiempo. ¿Ok? Entonces aquí empezamos a ver las tendencias. Desde 2012 tenemos un aumento, 2013 aumento y bueno, se mantiene más o menos constante hasta el 2021. Hay que tomar ahí un poco el dato del 2020 entre paréntesis, porque en el 2020 hubo este fenómeno del COVID, ¿no? Ustedes deben estar muy claros con la situación que fue el COVID. Entonces, este es un año particular cuando nosotros analicemos estadísticas. En el 2020 y en el 2021 hubieron muchos cambios. Por ejemplo, aquí 2020 se ve que están 846.000 empresas, 2021 871.000 empresas, y ahí hay una tendencia de crecimiento muy alta. Las empresas se disparan a 1.239.822. Entonces, supera la creación de empresas mucho más que los años previos. ¿Por qué sucede eso? Justamente por fenómenos. Si nosotros no supiésemos de que hubo COVID o pandemia en el 2020-21, aquí ya nos llamaría la atención por qué hubo un incremento significativo entre el 2021 y el 2022. Después de eso, hubo una pequeña contracción. Generalmente siempre después de un ascenso puede haber un declive. Eso ya se puede ir analizando a través de las tendencias o patrones, porque es medio cíclico. Entonces vemos que aumenta, 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 disminuye, disminuye. Aumenta, disminuye, disminuye, aumenta, aumenta, disminuye, se mantiene un poquito ahí entre que, pero en concreto aumenta y aumenta. Entonces, ¿qué esperaríamos al 2026? Quizás que haya otra contracción, que tengamos otra bajada. Así solo viendo la serie de tiempo, sin necesidad de todavía hacer algún tipo de cálculo, ¿no? Entonces vemos que Ecuador en este repunte es un dato interesante que se puede analizar. Y ahí vienen las causalidades, porque esto ya tuvo su análisis de datos, ¿se acuerdan el paso número 3? Y ya cuando pasamos a la interpretación y conclusiones, ya tendríamos que justamente relacionarlo con el fenómeno de la pandemia y quizás temas de empleo, pero no nos es suficiente con una gráfica. Entonces, seguimos analizando las variables que hemos levantado en este caso de esta encuesta y nos dice la dinámica empresarial según el tamaño de la empresa. Entonces, en Ecuador, ¿creen que hay muchas empresas grandes o hay muchas empresas pequeñas? Este es un gráfico un poco compuesto. Nosotros en el lado izquierdo van a ver que están el número de empresas en miles y en el lado derecho vamos a ver la variación, cómo ha variado entre el año 2024-2025. Bien, aquí ya podemos ir viendo que la columna de microempresa es la que tiene mayor cantidad en comparación a las otras, ¿no? Entonces, ¿qué podemos deducir? Que el sistema económico de Ecuador está constituido en su mayoría por microempresas.
¿Y qué son las microempresas? Ventas de menos de 1 millón y menos de 9 trabajadores. ¿Ok? Entonces en Ecuador somos un montón de empresas chiquitas. Y las empresas grandes relativamente son mucho más pequeñas. Y ahí podemos ir leyendo también qué ha pasado cuando leemos estas tasas de variación, si es que ha aumentado o ha disminuido. En este caso vemos que la variación entre 2023 y 2024 es 1,9 y la variación del 24 al 25 es de 0,7. Entonces, ha bajado. En el caso de la pequeña también ha bajado de 3,1 a 0,7. En la mediana ha bajado de 0,8 a menos 0,1. De aquí ha bajado de 2,9 a 0,2 y de 3 a 0,2. Entonces sí ha habido una contracción si es que nos comparamos con el 23-24. ¿Qué más podemos ir viendo de los gráficos? El sector empresarial. Entonces, segunda conclusión que podemos ir sacando, que Ecuador es o se dedica en su mayoría a el área de los servicios. Ya aquí vemos cómo está la estructura de empresas que se dedican a los servicios. Y servicios hay un montón, ¿no? Ustedes van a ver toda la categoría que tenemos en servicios en el SIU. Hay un montón de actividades, pero en su mayoría son a los servicios. Entonces, ya que podemos ir relacionando, Ecuador hay un montón de microempresas y también esas empresas se dedican probablemente a sus o al área de servicios. Si es que no es al servicios, al comercio es la segunda actividad. La tercera, la manufactura, construcción, agricultura, minas, hasta otras que son extraterritoriales. ¿Ok? Y también vemos la variación que ha ocurrido entre el 23 y el 24. En este caso vemos de crecimiento de 7,3 a 3,2. Acá sí vemos un aumento de -2, 3 a -4,4 de -0,2 a 1,5. Aquí también hay una recuperación, hay recuperación, hay recuperación y hay recuperación. Entonces, nos dedicamos más a los servicios, comercio, principalmente Ecuador. ¿Cómo es la estructura por las provincias? ¿Dónde hay más empresas? Y si ustedes se dan cuenta aquí, el gráfico nos identifica fácilmente. Ya vemos la columna más alta, podemos ubicarla acá y vemos que es la provincia de Pichincha la que concentra la gran cantidad de empresas. Después de Pichincha podemos ir viendo, vamos a tener Guayas, y después de Guayas podemos ir viendo que vamos a tener Manabí y Azuay, más o menos con una pequeña diferencia. De ahí el resto de provincias se mantienen bajitas, a excepción de Loja, Cundunguragua, Santo Domingo, Imbabura, Chimborazo, El Oro, que tienen un poquito más de representación. Pero principalmente ya podemos identificar que es Pichincha y que es Guayas. Y también vemos la variación, vamos viendo esta línea de tendencia que son puntos de variación. Recuerden, aquí estamos viendo variación para los puntos y en la izquierda el número de empresas. Atrás de esta gráfica o de esta gráfica de acá o de la gráfica que tenemos acá de la cantidad de empresas, se levantó muchísima información. ¿Cómo se levantó esa información? Ya habíamos mencionado que a través de las empresas. Y aquí nosotros vamos a ver justamente en ficha de indicadores y tenemos la sintaxis que contiene el diseño, diagramación de lo que se ha tabulado, el diccionario de las variables, también les voy a abrir ese, y la guía de uso de la base de datos son documentos complementarios que me aparecen. Y también cómo historial, ¿no? Que puedo tener de las anteriores empresas. Pero ¿qué es esta información que está acá? La información que ustedes pueden acceder es hacia permítanme un segundito, se descargó la carpeta, que la tengo aquí, y vamos a abrir la ficha de indicadores del 2025.
Ya, entonces aquí, no están viendo, permítanme. Aquí se me abrió el PDF y este PDF es el registro estadístico, la ficha de los indicadores. Entonces, si bien ya vimos los resultados, la ficha de indicadores me explica cómo se levantó esa información. Tenemos el indicador monto masa salarial de empresas activas, el indicador número de empresas, el indicador cantidad de plazas de empleo, plazas de empleo registradas. Bueno, esa es otra información que está dentro del mismo folleto, ¿no? Pero nosotros vimos, por ejemplo, hasta número de empresas y así es como se debe presentar una ficha de un indicador el rato que ustedes van a levantar información. Dice ficha metodológica, aspecto para la identificación general del indicador, número de empresas, definición es el número total de empresas activas y el aspecto metodológico tenemos la fórmula de cálculo que es la suma de todas las empresas activas y el año de referencia. Tenemos las variables que se están relacionando, empresa, que es la definición de una empresa, que es una empresa activa. Vamos a ir viendo ciertas características, la actividad económica, la que tiene la empresa, y aquí tenemos los códigos del SIU que les mostré hace un momento, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, que habíamos visto para el comercio, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Tenemos diferentes actividades. Por ejemplo, el instituto, ¿en qué categoría SIU estaría? Nosotros nos dedicamos a la enseñanza, entonces estaríamos aquí en el P. Ok, acá tenemos las provincias que entraron al levantamiento de información. Tenemos el tamaño de de las empresas también, la metodología del cálculo que se aplicó, las limitaciones técnicas que se pueden dar, las unidades de medida que es número de empresas, periodicidad semestral, la disponibilidad de datos, si es que se tiene georreferenciación. Actualmente a las empresas nuevas ya se les está pidiendo eso, ¿no? Pero antes no se pedía, entonces aquí está puesto no. Los niveles de desagregación nacional, provincial y tenemos las fuentes de información adicionales. ¿Ok? De ahí vamos relación con otros instrumentos que podemos ir trabajando en la política pública hasta llegar a otras consideraciones y la sintaxis del indicador. Por cada una de las variables que yo voy a trabajar, se genera una ficha de indicador. ¿Ok? Tengo que describir y eso lo vamos a encontrar en las fichas de indicadores. Cuando ustedes hagan un experimento, saben que deben explicar la variable que están estudiando y elaborar este tipo de fichas. Ok. Ahora, dentro de, terminemos de ver, entonces habíamos visto que Ecuador tiene un montón de microempresas, se dedica a servicio al comercio, las que tienen mayor número de empresas son Pichinchaguayas. Aquí vemos, en cambio, ya se empieza a analizar una tasa cada 100.000 habitantes, número de empresa cada 100.000 habitantes. Se trata de ir estandarizando justamente. ¿Por qué? Porque no es justo, digamos que es una forma de hacer justicia. Si es que la población de Guayas y Pichincha es muchísimo más grande, obviamente va a estar por encima de, por ejemplo, la isla como es Galápagos del archipiélago. Entonces aquí no hay mucha población, por ende tampoco van a haber muchas empresas. En ese caso, una forma de estandarizar o analizar esa variación es hacer, por ejemplo, por cada 10.000 habitantes, que es una tasa reconocida por los organismos internacionales, ir viendo cómo está la salud de las empresas. En este caso, Galápagos sería la que en cambio marca la pauta como principal. Después de eso seguiría Pichincha y de ahí seguiría Tungurahua y de ahí seguiría Azuay. Entonces es una forma de ir compensando porque relacionamos con el número de habitantes. Eso es interesante porque a partir de esa relación también se puede hacer cálculo de hospitales, cálculo de centros de abastecimiento de alimentos, centros de salud, que bueno, son los hospitales que ya mencioné, movilización y bueno, algunas otras variables que se trabajan con las estadísticas. Si es que analizamos las ventas, nosotros tenemos también una ficha de ventas. Miren, línea de tendencia, porque estamos trabajando con años. Podemos ver que las ventas en millones
y ventas de millones constantes y millones corrientes. También vemos que hay una tendencia de crecimiento hasta más o menos el año 2014. De ahí vemos que hay una caída 2016, aumenta hasta el 2019, una caída fuerte en el 2020. En el 2020 se va recuperando 21, 22 y en el 22 empieza un equilibrio y un poco a caer hacia el 24. ¿Ya? Entonces, si queremos ver evolución, tendencias en el tiempo, vamos a usar gráficos de líneas. Las plazas de empleo, en este caso, también están visualizadas por líneas de tendencia y vamos a ir viendo la evolución total y comparaciones que podemos ir viéndolo por provincia. ¿Ok? Entonces, todos estos estudios del INEC los genera periódicamente y es importante que sí lo revisen en el momento que ustedes están haciendo un estudio, porque si quieren ponerse una empresa, sería bueno que revisen eso y decir, oye, tengo un buen negocio y el buen negocio tal vez es en el sector de la construcción. Entonces, yo ya vengo acá a mis archivos de datos y empiezo a ver y digo, realmente la construcción no está en su mejor momento, tal vez no es un buen momento, aquí está la construcción, mejor sería poner un negocio de servicios o comercios, que es lo que más tiene competencia, ¿no? No digo que no, pueden haber unas muy buenas innovaciones en construcción o en agricultura, son sectores que quizás no tienen mucha competencia. Sería otra manera de analizar los datos, decir, ok, aquí no hay mucha competencia. Acá, en cambio, sí hay mucha competencia. Entonces, tal vez me dedico en los sectores de acá. Ya es una decisión un poco más estratégica que pueden ir tomando en el grupo de administradores. Así como podemos ver este reporte del REM, la información explicada técnicamente vamos a encontrarla en el boletín técnico. Con todas las estadísticas, recuerden que tenemos los resultados y tenemos el boletín técnico. El boletín técnico me explica más detalladamente cómo se hizo el cálculo para cada una de las fuentes. Si se acuerdan que les decía que antes de tener un gráfico vamos a tener una tablita. Aquí tenemos nuestras tablas explicativas, fuentes complementarias de ventas del REM, y luego esto lo pasamos a una visualización, ¿no? Entonces, importante también en el boletín técnico, ustedes van a tener información más completa de las variables, cómo se están analizando y una explicación más profunda de las tendencias que pueden irse dando, ¿no? Entonces, aquí ven justamente los niveles de empresas. Ahora, así se manejan los boletines técnicos, el análisis de los datos y nosotros tenemos el acceso también a permítanme, aquí ya les muestro las fichas de los indicadores. Nosotros tenemos acceso a las guías de uso de estas bases de datos y acá, a ver, ya les comparto la guía de uso de las bases de datos. Nos va a dar justamente la forma en la que nosotros podemos ir utilizando la información para hacer nuestra interpretación, ¿no? Ahora eso es interesante porque ustedes pueden subirlo a la inteligencia artificial y analizarlo, ¿no? De manera más rápida, un volumen más grande de datos, lo que antes nos demorábamos en Excel, la computación ahora nos ayuda bastante en ese sentido. Ahora, ¿cómo está el Ecuador? Ya vimos a nivel económico. ¿Cómo está el Ecuador a nivel demográfico? Aquí vamos a ir a estadísticas por tema, población y migración, y vamos a ir a las predicciones poblacionales y vamos a poder ir viendo los principales resultados, ¿ya? Hablamos de estas estimaciones. A ver, quiero visualizarlo aquí en una nueva pestaña nomás. Se me descargó en PowerPoint. A ver, permítame un segundo, tengo que dejar de compartir esta pantalla
y compartirles el modo presentación. ¿Ya? Entonces aquí las tablas de estimaciones poblacionales de Ecuador hacia, perdón, con corte diciembre 2025. ¿Qué resultados tenemos? Bueno, aquí está la introducción, estimaciones. ¿Cómo se hace la estimación? Muy sencillo. La fórmula es cómo está la tasa de fecundidad menos la mortalidad y menos lo que es migración, inmigración y migración. Hemos tenido los censos por ley. El Ecuador tiene que hacer un censo cada 10 años. El censo de 1990 fue un censo que estableció muchas bases. Antes de eso, el del 82, del 74, 72, digamos que son registros históricos, pero formalmente desde los años 90 se empezó a llevar un poco más científicamente el levantamiento de información de los censos. 2001, el censo del 2010 y teníamos que tener el censo en el 2020, pero recuerden, año pandemia, hubo la restricción y bueno, también hubieron unos temas de que se trató de digitalizar el levantamiento de información y bueno, generó algunos otros tipos de dificultades que nos ha hecho hacer ajustes a las proyecciones. Entonces, por ley, un censo se hace cada 10 años. El próximo censo deberíamos esperarlo en el año 2030 o en el año 2032. Pero bueno, como estos 2 años fueron un desfase particular, tal vez nuestro censo sea en el 2030. Aquí hablamos de lo que es el proceso de estimación, conciliación y proyecciones poblacionales porque partimos de una base eh, y que es la base que teníamos de la población del 2010 y a partir de eso se hizo un ajuste. Justamente les digo, por el tema del COVID, hubo que hacer una conciliación. ¿Qué es una conciliación? Conjunto de procedimientos a través de los cuales se busca que los cortes sean consistentes. A partir de esta información se toman decisiones, como les digo, presupuestos del Estado, servicios, entonces hay que hacer una conciliación y hay que darlo mucho de alta. ¿Qué está pasando en el Ecuador? Aquí tenemos un ejemplo, una gráfica muy resumida que tiene un montón de información, pero lo que estamos viendo es una línea de tendencia hacia abajo. ¿Qué significa TGF? Es la tasa general de fecundidad y vamos a ir viendo que va cayendo. En Ecuador cada vez tenemos menos personas. Estamos envejeciendo como población. Entonces hay mucha data, pero en el gráfico lo vemos de manera resumida. ¿Cómo se calculan las proyecciones? Un poco ya les conversé. Tenemos la población base, se hace el corte al 1 de enero más los nacimientos, porque todo eso se reporta por parte de los hospitales, menos las defunciones, que esto se hace con Policía Nacional, con IES, por todos los temas de Montepío, etcétera, más inmigrantes, menos emigrantes, y ahí tenemos la proyección poblacional proyectada. ¿Ok? Entonces se va compensando la fórmula. Estimaciones y proyecciones. Veamos cómo está la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad nos dice que hasta el corte 2022 va hacia abajo. Las personas ya no tienen hijos. Si ustedes ven a sus abuelos o los papás, van a ver que tienen muchos tíos. Son familias grandes. En los años 50 estábamos hablando familias entre 6 y 7 personas. Ya hacia los años 80 estábamos hablando de familias de cuatro miembros. Pero ahorita ya estamos en el año 2026, un poquito más arriba del 24, y las familias tienen entre uno o dos hijos, son más pequeñas. Y la tendencia, si ustedes van viendo aquí, ya está la proyección hacia el año 2050 que ya se mantenga en esa forma. Entonces, si la tasa de fecundidad cae, tal vez ponerse una escuela o un jardín ya no es un buen negocio a largo plazo. Ay, perdón, aquí está. La tasa de fecundidad se ha ido cambiando. Las mujeres tienen hijos y digamos que prolongan la maternidad y eso hace que justamente las edades vayan aumentando. Ha ido aumentando porque vemos los picos que se tenían, 27 años, ha ido aumentando ya hacia los 29, ¿no? Entonces aquí tenemos justamente lo que va sucediendo.
Y al lado de la gráfica, quiero que vean también la parte estética de la gráfica, porque esto es de estadística descriptiva. Tenemos nuestro gráfico y el gráfico remarca puntos en específico, sobre todo del año que estoy trabajando. Aquí me hace la predicción al 2050, que es la línea más remarcada, y me dice 2024 es de 27 años y hacia el 2050 es de 29 años. Entonces te remarca esto. Esto ya es una forma de resaltar ese dato. Y vemos que la tasa de fecundidad era muy alta a los 24 años, pero en los años 50. Ahora ya eso ya no, está muy, se ha ido prolongando. Bien, entre 2010 y 2024 se evidencia un cambio de cúspide temprana tardía del calendario de fecundidad, es decir, que la edad de las mujeres tiene, es que la edad a la que las mujeres tienen hijos se está postergando. Entonces es una explicación sencilla con el gráfico que tampoco está muy sobrecargado y todos entendemos. Entonces, atrás de esto, como les mencionaba, hay mucho trabajo, hay mucha data, hay muchas tablas, pero el momento que yo lo presento al usuario tiene que ser así, de manera sencilla y clara. ¿Qué tenemos con la siguiente diapositiva? ¿Qué se prevé con los niveles de fecundidad? Si es que vamos viendo la tendencia es que en la sierra se vaya reduciendo y el oriente también va reduciendo, pero un poquito menos drásticamente. El estudio me va a ir mostrando las provincias con mayores niveles de fecundidad, Morona, Santiago y Orellana, tal vez un poco por el tema de la cultura de eh, planificación familiar. Y vemos Pichincha, por ejemplo, cae la tasa a 1.3, ¿no? En Barona Santiago está en 1.5, 2024. Si es que comparamos con la proyección al 2035, vemos que Orellana está en 2.2, Pichincha se va a mantener en 1.3. Ahí hay un poquito los cambios. Cotopaxi estaba en 1.6, luego Cotopaxi sube a 1.7. Es parte de las tendencias que se pueden ir viendo. Aquí tenemos un gráfico, ya que es un poco combinado con las zonas y los niveles de fecundidad. ¿Y por qué es importante analizar la fecundidad? Porque si es que tenemos menos seres humanos productivos en el sistema, se va o se complica lo que es el tema del IES, se complica lo que es que las personas que están en actividad económica puedan realizar algunas actividades, por ejemplo, la construcción, por ejemplo, el tema del campo. Entonces, vamos cambiando y eso sí afecta de alguna forma las actividades económicas. Hay menos personas jóvenes, hay más adultos mayores. La mortalidad, tenemos un gran pico y eso es interesante en las estadísticas. Siempre que ven uno de estos picos, por ejemplo, en 2020 se ve como el pico subió a miles, 143.000 personas, estamos hablando que murieron en el 2020. Entonces, el momento que hay estos picos drásticos se analiza y ahí es lo que en estadística también se llama la fenomenología. Hubo un fenómeno, algo que ocurrió ahí, una pandemia. Vamos a ver el de migración, también es muy interesante el de migración, porque generalmente la tasa de fecundidad, perdón, la tasa de mortalidad está en 73, 70, 73, 70, 61, 65, un estimado normal, pero de pronto, ¡pum!, se dispara en el 2020 y luego cae y se trata de estabilizar otra vez en el 22. Y aquí viene algo que hay que tener mucho cuidado, las proyecciones. Si es que yo hago una proyección, la proyección ocurre en base a los datos históricos. Y este dato que fue atípico me puede hacer notar que la mortalidad puede seguir subiendo. No necesariamente. Después de algunos años tal vez podamos revisar esto, pero digamos que si esto se mantenía normal, capaz que teníamos una curva que podría seguir continuando así, así, así. ¿Ok? No necesariamente vamos a llegar a estos picos, tal vez solo tiene que ser un poquito más bajo. Pero esta es la influencia que me dan estos picos. El rato que yo tengo un pico muy alto, obviamente mi proyección se va a disparar, pero esto puede que sea un dato atípico, como lo que pasó con el tema del COVID. Entonces, sí hay que leer las proyecciones también con mucho
Cuidado porque pueden ser solo únicamente temas que ocurrieron en algún momento y no necesariamente vaya a continuar con esa proyección. Acá tenemos otro fenómeno muy interesante, la esperanza de vida. Aquí tenemos igual el efecto COVID, pero vemos que la esperanza de vida, las mujeres viven más que los hombres. ¿Ok? Las mujeres viven en promedio 85 años, la proyección hacia 2050, los hombres 79. Actualmente estamos entre los 74 y 81. Comparen frente a los años 50. Si aquí yo tenía familias muy grandes, ¿se recuerdan la tasa de fecundidad en los años 50 de 6,3? Me parece que estaba. La esperanza de vida, en cambio, era muy baja. ¿Qué es la esperanza de vida? Los años más o menos de los que te mueres. Entonces, en los años 50, 48, 46 años era una edad temprana. Por eso, tal vez jubilarse a los 60 era una buena política de gobierno. Sin embargo, vamos evolucionando, vamos creciendo en salud, mejoramos en servicios, alimentación, educación, planificación familiar y un montón de otros fenómenos. Entonces, los seres humanos empezamos a vivir un poco más hasta el tema COVID, pero bueno, la esperanza de vida va a ir aumentando. Prácticamente se ha duplicado desde los años 50 hacia el 2050. Sin embargo, ya no tenemos más hijos. Vivimos más, pero somos menos. Eso es lo que nos puede ir planteando las gráficas y ya vamos teniendo una idea. Migración, otro fenómeno muy interesante. Ustedes tal vez no nacían todavía para el feriado bancario, pero el feriado bancario ocurrió entre los años em, a ver, este año fue 1998 que se hace la dolarización. Entonces, en el 98 que se hace la dolarización, fíjense, la ola migratoria se mantiene en una línea hasta más o menos entrado los años 88, 89. Aquí empieza a irse la gente del Ecuador. Se va, 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 se va. Hasta el año 2000. ¿Cuántas personas aproximadamente se fueron? 67.300 personas. Después del año 2000 empiezan a retornar, retorna, más o menos 2006, 2008. Y de ahí empiezan a seguir regresando. Pero aquí hay una cierta compensación. O sea, nótese que eh, si ustedes se acuerdan un poco las integrales o el cálculo, el área que está aquí es el área que se va a empezar a compensar acá con la gente que va regresando. ¿Ok? Sin embargo, la pandemia es un fenómeno muy interesante para estudiar en los próximos años y viendo cómo se recupera. Pero aquí vemos cómo la pandemia también hace que mucha gente se haya o haya optado por irse del país y ya no regresar. Más o menos fue un pico similar al de los años 2000, pero que se da el fenómeno en el 2020. Entonces, Ecuador tiene gente que se va y que ya no vuelve. Ecuador vivimos más y cada vez somos menos. Esos son los datos. En población, esta es una animación, es interesante, van a ir viendo cómo va aumentando la población y esto se llama la pirámide poblacional. Quiero que noten en la base, miren, no puedo pausarle, pero esto es una pirámide sana. En el momento que empiezan a ver estos achatamientos, que se va generando esto que ya luego le da una forma más pequeña, eso es envejecimiento de la población. ¿Ok? Las personas que eran jóvenes aquí dejaron de tener hijos y empieza a achatarse la pirámide. Y eso sí genera un problema, porque lo ideal sería que siempre tengamos una base de jóvenes que nos ayuden a impulsar la economía. En el momento que se empieza a achatar, pueden ocurrir fenómenos como los que están pasando en Europa. Aquí tenemos cómo crecer Ecuador hacia el 2050. Nos tenemos que proyectar hacia el año 2050 y según las proyecciones llegaremos a 21 millones de habitantes. Y aquí hay también una teoría de estudio muy interesante porque ya viendo las variables, cómo estamos en migración, cómo estamos en mortalidad, cómo estamos en esperanza de vida, cómo estamos en tasa de fecundidad,
Ecuador va a llegar a este tope más o menos en el año 2050 en el que ya quizás no superemos esa cantidad de personas. Tal vez se estabilice la población alrededor de los 20, 21 millones de personas. Y es como que vamos a llegar ahí al top, ¿no? Si no pasa alguno de estos otros fenómenos. Em, pero ya vemos las tendencias de planificación familiar, tasas de fecundidad. Entonces es como que vamos a llegar a un tope en el que vamos a hacer 20, 21 millones y es como que se estabiliza ahí la población por algún tiempo. Tendríamos que también ir bien, siguiendo midiendo, ¿no? Las proyecciones también toca evaluarlos. Huellas de Pichincha son las provincias más pobladas del país. Galápagos la que tiene menos población. Y aquí vemos una combinación de otras provincias y las pirámides poblacionales. ¿Ok? Indicadores de estructura por edad. Vemos que la gran mayoría de personas en los años 75 estaban en el grupo etario de 23 años. Hacia 2024, que es hace unos pocos años, la mayor cantidad de población ya está en los 32,2. Hacia el año 2035 el promedio de población va a ser de 36,1 y hacia el 2050 el promedio de edad va a ser de 40,9. La edad media de la población, este es un mapa de calor, vamos viendo cuál es la edad promedio. Envejecimiento. Vamos a ir viendo cómo va también el envejecimiento en diferentes provincias, donde va a haber más adultos mayores: Chimborazo, Bolívar, Carchi, Pichincha, Loja. Si ustedes quieren ponerse un centro de atención integral del adulto mayor, un laboratorio o algunos servicios, las tendencias ya te dicen cuáles podrían ser las provincias en las que tú podrías trabajar. Así nos ayudan los datos a tomar decisiones. Bien, ¿hay más hombres o hay más mujeres? Eso es más o menos 50-50. Aquí tenemos un diagrama de bloques de áreas. También se ve la gran población que tenemos para Guayaquil y Quito, que son cantones. Y ahí tenemos siguiente cantón: Cuenca, Santo Domingo, Ambato, Puerto Viejo, Manta, Riobamba, Loja, y vamos así reduciendo hasta en el caso de Chone. No están puestos todos, están puestos los 20 cantones más poblados, porque si es que pusiésemos todos los cantones estamos hablando más de 210. Entonces el gráfico ya sé, también ya tiene proporciones que ya no me permiten un análisis. Entonces yo como diseñador de gráficos podría también coger un ranking y decir los 10 mejores, los 20 más poblados, y con eso mejoro la presentación de mi información. Ya no sobrecargo. Aquí están los 20 cantones menos poblados, doy los más poblados y acá doy los menos poblados. Y bueno, acá ya puedo presentar cómo van algunos otros cantones. Ya. Bueno, aquí tenemos igual otros temas de pirámide poblacional y ustedes van a poder seguir revisando esto. Si no, no vamos a alcanzar a revisar toda la información. ¿Ok? Entonces, las estadísticas del INEC tienen esta ventaja y ustedes sí les invito a que puedan acceder a esas bases de datos. Son muy interesantes la información que uno puede ir sacando de aquí. Si bien vimos los boletines y los resultados, el momento que yo quiero empezar a profundizar sobre esos datos, yo puedo descargarme aquí los archivos en Excel y puedo irlo trabajando. ¿Ok? Bien, eso es lo principal con poblaciones, lo principal con empresas. Sabemos lo que es el REM. Y como ustedes son administradores de empresas, también deberían manejar las estadísticas que nos da la super de compañías. La super de compañías, entramos a la página web que es super de compañías. Por transparencia me tiene que dar información o nosotros tenemos que reportar información cuando tenemos empresa. Hay una sección que se llama portal de información. Vamos a tener sector societario, valores, los seguros. Vamos a entrar a societario. Y aquí vamos a tener algunas funciones o algunos servicios que nos da. Desde los auditores, peritos, etcétera, hasta búsqueda de compañías, directorio de compañías. Entonces, si yo quiero descargarme una base de datos
de las empresas que se dedican, por ejemplo, ¿dónde estaba mi ejemplo que cogí? La venta de motocicletas. Copio este código G4540 y yo quiero saber cuántas empresas en el Ecuador están registradas en la comercialización de motocicletas. Esa información tal vez no la voy a encontrar aquí, tal vez no la voy a encontrar acá, pero en la super de compañías sí. Yo ingreso al directorio de compañías y aquí van a tener un Excel con todas las compañías registradas en Ecuador. ¿Ok? Y van a poder acceder a esa información. Entonces, primera cuestión que ustedes deben tomar en cuenta para hacer algún estudio es la situación legal. Así como vimos lo del REM, vamos a considerar empresas que estén activas. No me interesan las empresas que están liquidadas, que están en disolución, porque son empresas que están en proceso de cierre. Entonces, primera cosa, me interesan que las empresas estén activas. Segunda condición, podría diferenciar por tipo de compañía. Ustedes en algún momento me imagino que van a ver en administración los tipos de compañía, compañía anónima, limitada, sociedad anónima, si es una sociedad por acciones simplificadas o las SAS que se manejan ahora, van a poder aquí establecer. Aquí me puede hacer un estudio nacional, que sea en Ecuador, Sierra, a nivel todo. Lo único que voy a filtrar ahorita es el código SIU. El nivel SIU puedo encontrarlo por nivel 1 o puedo filtrarlo por nivel 6. Si es que lo filtro, y nótese que ahorita tengo una base de, aquí están registradas como todas estas páginas, ¿verdad? No alcanzo a ver cuántas páginas están. Ya, tenemos 182.400, no, 1.824.000, no, 182.406 filas. Son un montón de páginas. El momento que yo aplico mi filtro solo porque quiero investigar el código de las empresas que se dedican a la venta de motos, voy a obtener un resultado mucho más cerrado. Miren, todas estas empresas se dedican a la actividad G454001. Todas estas empresas. ¿Cuántas son? Veamos. Es que yo voy acá, veo que tengo 214 filas. O sea, tenemos 214 empresas que se dedican a la actividad comercial. Aquí podría filtrar un poquito más y podría pedir las 1.000 primeras empresas y voy a obtener información de las 214 en una sola página. Ya, esta información ustedes se pueden descargar. Aquí hay un formato de Excel que me permite exportar para ir analizando. O también si quieren pueden utilizar complementos. Yo en este caso tengo un complemento que es de Table Capture y eso te ayuda también a copiar las filas, ¿no? Entonces ahorita voy a copiar, por ejemplo, esto que acabo de filtrar de las motos. Voy a abrir en un archivo de Excel y vamos a analizar el sector del mercado de las motos. Permítanme pegar el archivo acá. A ver, ya, ahí está la ventana del Excel, ¿no? ¿Sí se visualiza? Pegamos aquí mi base. Miren, y aquí ya tengo toda mi data que la puedo empezar a trabajar. ¿Ok? Tengo 214 empresas dedicadas a las motos. Digamos que yo quiero meterme en el local de las motos y quiero saber la gente por qué compra las motos. Entonces, primero empiezo levantando la información, porque no sé nada de motos. Quiero saber cómo está esta actividad económica. Recomendación, la primera hoja, llámenla data y no la modifiquen. Hagan una segunda copia, porque el momento que ustedes empiezan a trabajar en una hoja de datos y la modifican, luego regresar a la hoja principal es complicado. Entonces, esta hoja data no la voy a copiar y esta hoja sí la voy a llamar como mi hoja de trabajo. Bueno, ustedes le pueden poner algún otro nombre, ¿no? Entonces, ahorita tengo el número de empresa, tengo el expediente, así como nosotros tenemos un número de cédula, la super de compañías le establece un expediente a las empresas y el SRI les establece un número de RUC. De ahí vamos a tener el nombre de la empresa, en situación vamos a ver que toditas están activas, pero por ejemplo acá yo tengo otros niveles.
ya tengo provincial y tengo cantonal y tengo la ciudad en la que están esas empresas. ¿Ok? También tengo cuándo se constituyó, la fecha de constitución de esa empresa. Entonces, esta base yo la podría empezar a trabajar. Una manera interesante de trabajarla, yo podría seleccionar toda la data. Le voy aquí a cambiar el nombre. Le voy a poner data en la parte izquierda superior, ¿sí? Para darle nombre a toda esta matriz de datos. Entonces voy a crear otra hoja de trabajo y voy a insertar y voy a trabajar solo con estadística descriptiva. Voy a crear un gráfico dinámico. Entonces, antes de crear un gráfico, necesito crear una tabla. Entonces, aquí me va a ir generando un gráfico dinámico con una tabla dinámica. Entonces, quiero saber en qué provincia, voy a jalar en qué provincia hay la mayor cantidad de empresas de que haga esto de las motocicletas. Entonces, aquí tengo que sí revisar siempre que el campo de valor en el que yo voy a estar trabajando vaya a ser una suma, un recuento, un promedio, mínimo, máximo. Ojo con eso, ¿no? Ahorita solo quiero saber cantidades, entonces voy a aplicar un recuento. Voy a poner aceptar y aquí ya tengo mi tabla. Lo voy a ordenar un poco para que esté de mayor a menor y me dice que donde más hay empresas dedicadas a la comercialización de motos es la provincia de Pichincha. Después viene la de Guayas, Azuay, Manabí. Entonces, sí, el mercado de Pichincha tal vez es interesante como para ir trabajando. No es la única conclusión que puedo yo ir sacando. Saquemos una segunda conclusión. Analicemos, insertemos otro gráfico dinámico de mi sección de data y analicemos el tiempo de vida de esas empresas. Vamos a ir viendo igual, analicémoslo por provincia y analicemos la fecha de constitución y aumentemos el número de empresas. Voy a ponerle nombre para el conteo de empresas. Ya, bueno, aquí me está dando por años y por provincia. Entonces, colapsemos todo para ir viendo, pero si ven que están muchas provincias, voy a cambiar el orden de las variables. No quiero esto que me aparezca de trimestres, quitemos este campo y quitemos el campo también de los meses y los años vamos a subirlo acá. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, vamos a ir viendo que la mayoría de empresas se han creado a partir del año 2020. El año 2020 las empresas aumentan. Ahora, estoy comparando años. Recuerden lo que les dije. Si es que quiero comparar entre categorías, Pichincha, Guayas, Azuay, estaría correcto manejar un gráfico de columnas. Pero si es que voy a meter una serie de tiempo, el gráfico más apropiado que yo debería hacer es un gráfico de líneas. ¿Ok? Porque vamos a analizar tendencias. Este gráfico estaría correcto en lugar del gráfico de líneas. Entonces ahí vemos tendencias. ¿Tendencias en qué? A lo largo del tiempo. Entonces pasamos de tener un montón de información aquí y a empezar a tener información más estructurada. Ya sabemos que Pichincha es la que más empresas tiene y ya vemos que en los últimos años el mercado ha ido creciendo. Sin embargo, a partir del 2025, fíjense, baja al 2021 la cantidad de empresas. Entonces, sí, tal vez el negocio de las motocicletas está yendo hacia crecimiento, porque a partir del 2019, 18, 17 y 16 hemos visto que crece, 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 crece. En el 22 baja, pero se recupera hacia el 25. De ahí puede bajar, pero puede volver a subir. Ahí nosotros veríamos justamente las proyecciones que puede tener este segmento. ¿Qué otra gráfica puedo ir sacando a partir de solo analizando esta base de las empresas de motocicletas? Iniciemos, insertar gráfico dinámico, la data, aceptar.
Bien, ¿qué otras variables tengo? Aquí voy a tener cuál es la provincia, el cantón, la ciudad, la calle que más tiene motos. Podría hacerlo. Entonces quiero averiguar el cantón. El cantón que tiene más empresas, ¿ya? Y se acuerdan que aquí teníamos el problema de que podía ser muy amplio el registro. Entonces, si es que aquí yo lo ordeno, puedo coger las primeras opciones, datos, ordenémoslo igual de mayor a menor. Voy a decir, ya, ok, es la gráfica, de por sí me cubre muchos espacios. Probemos seleccionando un gráfico distinto al que teníamos. Teníamos el gráfico de rectángulos, por ejemplo, para representar eso, pero no me va a dejar poner ahorita. Podríamos verlo con el de barras que no hemos trabajado. Aceptar. Ya, podría representarlo por el de barras. Ya, y ahí voy a ver que Guayaquil es la que tiene mayor cantidad. Entonces, si yo quisiera invertir en un local de motocicletas, la principal opción sería Quito, de ahí podríamos plantearlo en Guayaquil, de ahí podríamos plantear Cuenca, Ambato, Loja, mucho menor. Pero las ciudades principales, Quito, Guayaquil, Cuenca. Entonces, aquí quiero llegar con esto. Yo ya le estoy dando significado a mi tabla de datos. Yo extraje esta data de la super de compañías. Aquí tengo un montón de información de variables. Lo que empiezo es a trabajar justamente ya haciendo un análisis de esos datos. Y voy siguiendo el método estadístico. ¿De acuerdo? Bien. Y ya pongámosle nuestras tablas. Guardemos esta actividad y pongámosle como ejercicio, clase, base de datos y la actividad que era de las motos, la G24. Esto voy a guardarle en descargas para subirles después. Bien, ahora, importantísimo cuando ustedes generen sus gráficos, encabezados. Nunca se olviden de los títulos. ¿Qué es esto? Número de empresas. Ay, número de empresas de venta. Número de empresas, venta de motocicletas. ¿De acuerdo? Acá que tengo, venta. No, esto era número de empresas por año dedicadas a la venta de motocicletas. Motocicletas. ¿Ok? ¿Y cuál es el otro que tengo acá? Acá es número de empresas dedicadas a la venta de motocicletas por cantón. ¿Ok? Igualito que tenía el INEX, sino que yo estoy haciéndolo con mi propia base de datos. Nunca se olviden encabezados, nuestros gráficos sencillos, voy a trabajar línea de tiempo, voy a usar líneas de tendencia y puedo utilizar para comparación columnas o barras. Bien, así es como yo, una data de una fuente externa, empiezo a revisar sus variables, saco mis gráficos para hacer el análisis y de ahí puedo generar la interpretación. Ahora, la interpretación. Creo que no es nuevo para ustedes ya trabajar con la inteligencia artificial. Nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial de la siguiente forma. Ya cuando he trabajado mi base de datos, lo que voy a hacer justamente es copiar esta base de datos, control C. Podría subir toda la data también y voy a ir a cualquier herramienta, cloud,
¿cómo está este otro? El ChatGPT, el Gemini. Usemos el ChatGPT, que es uno muy, es bueno. Bien, entonces aquí tengo mi programa de ChatGPT y aquí yo voy a cargar mi archivo, un poco dependiendo del tipo de documento que estén trabajando. Yo lo voy a arrastrar. Ahí está, no está ingresado el usuario. A ver, permítame iniciar sesión. Mm, Espérame un segundito que va cerrada la sesión. Voy a abrirla otra vez. Un segundito que me pidió el código. Usemos el ChatGPT. Usemos el Gemini, ¿ya? No me llega ahí. Mm, ya. Entonces compartamos pantalla. Ya. Entonces aquí yo puedo arrastrar mi archivo y le puedo pedir que analice la base de datos de las empresas que venden motocicletas, particularmente la hoja. Y bueno, el nombre de mi hoja, ustedes se acuerdan que le había llamado análisis. Análisis. Y le digo, dame una interpretación. Ya, esto que generamos ustedes, ya deben saberlo desde el prompt y lo enviamos a que analice la base de datos. Cuando se utilizan la inteligencia artificial, recuerden que pueden trabajar con algunos modelos. A ver, déjenme volver a cargarle. eh, un segundito que no me deja coger las tablas. Ya, entonces aquí me da una interpretación. En eso la inteligencia artificial sí nos puede ayudar bastante. Primero nos dice que la hoja análisis presenta tres tablas dinámicas que resumen el universo de las 214 empresas registradas.
Nos dice que hay una alta concentración en el eje central, las tres principales provincias, Pichincha, un poco lo que nos mostró los gráficos, ¿no? Presencia secundaria, el mercado automatizado de baja organización entre las comunidades restantes entre uno y 5 empresas, línea de tiempo de constitución histórica, crecimiento exponencial reciente, un boom entre el 2020 y 2026, porque hay un montón de empresas que han crecido, la distribución de los cantones. Y conclusiones clave, mercado altamente concentrado, la actividad formal de comercialización de motocicletas está fuertemente focalizada en las principales economías y el sector joven de extensión es cerca del 80. Entonces, estas pequeñas explicaciones nos ayudan a nosotros en la interpretación que voy a dar a mi informe. Entonces, ustedes sí se pueden ir apoyando de la inteligencia artificial, van procesando los datos y pueden ir generando aquí luego oh, no, 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 perdón, perdón, perdón. No, quiero ingresar un texto. Ya, ahí sí. Pueden ir ingresando la interpretación, ¿no? Entonces aquí tenemos una interpretación que el mercado está altamente concentrado, la actividad formal, y así podría seguir sacando diferentes conclusiones. Entonces tengo la data, hago una revisión de las variables y aquí ya tengo el análisis e interpretación. Y así puedo ir, cada una de las gráficas que puedo ir sacando, ya cruzando diferentes opciones, ¿no? Porque aquí podría, ahorita solo he hecho gráficos de comparación, tendencias, pero tengo un montón de variables. Aquí tengo el nombre de la empresa, tengo situación legal, fecha de constitución, tipo de compañía, país. Solo para cerrarlo, veámoslo con tipo de compañía. Quiero que vean, por ejemplo, un gráfico que podríamos manejarlo, un circular. ¿Por qué voy a hacer un gráfico de segmentos? Porque también tenemos pocos segmentos. No, no nos va a salir una gráfica muy, ay, perdón, insertar, gráfico dinámico. Vamos a meter con data y vamos a hacer un gráfico circular, ¿ya? O de sectores. Entonces vamos a ver por el tipo de compañía y que me diga cuántas empresas hay. Ya, entonces aquí tengo tres tipos de empresas, pero no lo quiero ver así. También lo podría servir, es válido, pero quiero mostrarles el circular, aceptar. Ya, entonces aquí podría tener un circular y aquí dentro de las opciones de diseño podría aumentar con sus variaciones que puede tener, ¿no? Entonces aquí vemos por tipo de compañía, ¿cuál es la mayor? La SAS. La SAS es la que tiene mayor participación de mercado. Aquí ustedes van a ver que está un 66%, un 23% las anónimas y un 11% limitadas. ¿Ya? Entonces aquí ponemos venta de motocicletas por tipo de compañía. Bien, entonces así yo puedo ir teniendo otras conclusiones y voy construyendo mis gráficos para mis estadísticas. Partí de una data que es la población, el trabajo y el análisis. Ahora, si yo quisiera hacer una encuesta y quiero ir a cada una de estas empresas y quiero decirle, oiga, ¿cómo puedo hacer un diseño de una motocicleta o levantar una encuesta de cuál sería el cálculo de la muestra? En este caso, nuestra población es de 240 empresas. ¿Ok? Entonces yo podría ir, poner la fórmula también, pero les estoy enseñando también las ventajas que hay en la computación. Entonces aquí podría poner una calculadora muestral. Como ya conozco los criterios de diseño para un cálculo de la muestra, pongo el tamaño de mi población, que en este caso es una población chiquita, 214. Nivel de confianza, voy a trabajar con un 95% y un margen de error del 5%. ¿Cuál es el tamaño de mi muestra? 138. ¿Ok? En este caso, esta calculadora solo me da esta variable. Entonces, yo puedo venir acá a mi base de datos y decir, ok, aquí tengo que escoger 138 empresas
tengo que escoger 138 empresas para hacer un estudio de mercado. ¿Cómo las selecciono? Primero, antes de hacer cualquier cambio en la base, recuerden copiar. De aquí le voy a decir muestreo. Necesito 218 empresas. ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer un muestreo aleatorio simple. Muestreo. Voy a asignar aquí, insertar un número aleatorio. Aleatorio, y le voy a poner igual, aleatorio, y voy a generar números entre 0 y 1. Aquí, para todos mis datos. Si es que yo lo dejo así, estos números van a seguir, si es que yo pongo función F9, van a seguir moviéndose aleatoriamente. Entonces, otra cuestión también, seleccionen todos, control C, y lo pegamos como número. ¿Ya? Ahí cuando hagan eso, ya el F9 ya no va a activarse. Función F9 ya no se mueve. Entonces, este número aleatorio es este número tan grande. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a poner en datos y vamos a ordenarlo, pero lo vamos a ordenar por el número aleatorio y vamos a ordenarlo de mayor a menor. Vamos a ponerlo a aceptar y aquí está el número aleatorio mayor. Y si ustedes se dan cuenta, aquí el número de fila ya es diferente, porque ya me reorganizó aleatoriamente. ¿Cuántas empresas debería escoger? Yo debería aplicar la encuesta a las primeras. Mi muestra decía 138, ¿no? Tendría que ir hasta las 138, bueno, en este caso 139. Entonces, todas las empresas de aquí para arriba son a las que yo debería aplicarles una encuesta. ¿Por qué? Porque generé un número aleatorio. Generé un número aleatorio y ese me asignó aleatoriamente las empresas, las 138 primeras de las que yo les voy a generar la encuesta. De ahí sería ya justamente ya solo contactar a la persona y levantar la información. Este es un ejemplo corto, rápido de cómo podemos ir nosotros levantando información a partir de una base de datos. Listo, chicas, creo que tienen ya la siguiente clase. Nos veríamos la siguiente clase, Camila. Hice una consulta. Es que lo Dime. que pasa es que con la tarea que tenemos estamos un poquito perdidos. Y no sé si es que tal vez nos podría explicar porque no, Claro, en la no lo tarea, bien. en la tarea van a ser muy parecido al ejercicio que acabamos de hacer de las motos, pero con la particularidad que en la tarea ustedes ya tienen la base de datos. Entonces te dicen en esta actividad los conceptos de cálculo y tamaño de la muestra. Aquí ustedes tienen el directorio de la compañía, si se alcanza a ver en esta sección, ¿no? Entonces, aquí está su Excel con el que tienen que trabajar. Descargan este Excel y tienen que hacer el paso uno, cálculo del tamaño de la muestra con estos parámetros. Lo que yo acabé de hacer ahorita. Tenía 214 empresas, tengo que sacar 138. Ustedes aquí, dependiendo del número de empresas que tienen en la base, sacan el número del tamaño. Después hacemos la selección de la muestra con el muestreo aleatorio simple, que es lo que acabo de hacer el día de hoy con el Excel. Si vieron cómo creé la columna aleatoria y de ahí cogí los 138 primeros. ¿Por qué cogí los 138 primeros? Porque son los 138 que necesito de mi data. Entonces, básicamente el ejercicio es justamente replicar lo que hicimos hoy, sino que yo hice la descarga de la base, cogí una actividad económica cualquiera, ustedes tienen aquí el directorio de compañías, entonces van a tener todo el directorio de compañías, sacan el tamaño de la muestra y seleccionan el número de elementos. Entonces van a terminar con un Excel muy, muy similar al que hicimos el día de hoy aquí con el ejercicio de las motocicletas. Ya, solo que aquí yo solo tengo 240. En mi data yo solo tengo 240. Ustedes van a terminar justamente eligiendo. Ahora, ¿cuál es lo chévere de esto? Que no se pueden copiar, porque el número aleatorio es muy poquísimo probable de que tengan el mismo orden diferentes estudiantes, porque aleatoriamente me va generando. Sí van a haber coincidencias,
pero es muy difícil que todos tengan la probabilidad de que la primera empresa les coincida a los cuatro, ¿no? Entonces, en esa parte sí tomen en cuenta. La idea es que generen el número aleatorio de la columna. Pueden repetirse los últimos minutos del video y ahí van a verle justo cómo se genera. Pero es básicamente hacer ese ejercicio y suben ese archivo de Excel. Y con eso que dice de que hay dos fórmulas, una para la población finita y otra la infinita, eso no lo entendí muy Solo, bien. solo vamos a trabajar con la fórmula de población finita. La En fórmula una- de la... en el enunciado está eso de que hay que hacer dos fórmulas, por eso yo me perdí, porque decía que hay que hacer de la infinita y de la finita, algo así decía. solo es con población finita. Entonces aquí tenemos que identificar el tamaño de la población, los parámetros y vamos a aplicar la fórmula para la población. Ay, perdón, sí, el 3 está de más. A ver, déjeme, tienes razón aquí. Configuración. Mm, Vamos a trabajar con población finita, ¿ya? No aplica nada infinita. Ya, gracias por esa observación. ¿Y dónde está la otra parte? Sí. Ya, ahí sí estamos bien. Guardar cambios y mostrar. Población finita. Ya, ahí sí está el cálculo correcto. Gracias, Camila. Listo, señoritas. Creo que con eso yo ya le cierro hoy. Igual le voy a grabar, perdón, ya le subo la clase. Recuerden que las clases están yo les cargo aquí en esta sección donde dice clases, pero ustedes entran a clases virtuales y tienen que ir al canal. Entonces, en este canal hay una lista de reproducción. La que dice estadísticas es la que vamos ahí, aquí a seguir viendo las sesiones, ¿ok? Entonces ahí pueden repetir el ejercicio, los últimos pasos, para que lo puedan sacar con el de las empresas. ¿Hecho?